Podemos empezar, Juan, adelante. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, bienvenidos a una nueva charla más de divulgación del Centro de Geociencias. En esta ocasión el tema es cómo y dónde se usa el agua en México, que va a impartir el doctor Jaime Jesús Carrera Hernández. Y antes que nada les ofrecemos una disculpa por problemas de conexión que siempre suceden en este tipo de transmisiones. Voy a leer una breve semblanza de su trayectoria académica. Es investigador titular A en el Centro de Geociencias, es nivel SNI 2, cursó la licenciatura en Física en la UNAM, cuenta con una maestría en exploración en el Instituto Internacional de Ciencias de la Tierra en Delft, Holanda, otra maestría en métodos electromagnéticos en la Universidad de Toronto, en Canadá, un doctorado en geofísica en la Escuela Politécnica de la Universidad de Montreal en el mismo país. Sus líneas de investigación son procesos de recarga a los acuíferos, integración de procesos de agua superficial y subterránea mediante el desarrollo de modelos numéricos, interacción de la vegetación en procesos hidrológicos, manejos de recursos hídricos y ciclo hidrológico. Los dejo sin más con el doctor Jaime Jesús Carrera Hernández. Adelante. Bueno, buenas tardes. Hay unos problemas técnicos, no alcancé a escuchar bien lo que habló Juan, pero bueno, gracias por la introducción. Y bueno, de lo que voy a hablar hoy es de cómo y dónde se usa el agua en México, pero no quise dar una plática en la que únicamente me dedicara a dar cifras. Entonces, bueno, primero vamos a hacer esto un poco interactivo a ver si funciona. Les quiero preguntar una cosa. ¿Saben de dónde viene el agua que llega a su casa? Pueden poner ahí cualquier respuesta que se les ocurra o que piensen de dónde viene su agua. Necesito que entren a la página, que creo que no sé si aparece. Bueno, aquí en mi pantalla me está bloqueando el código. No sé si lo puedan ver, si alguien me puede decir en el... Bueno, tienen que ir a www.mentimeter.com y poner este código. Eso, ya está. Estoy viendo que sí funciona. Ok, de un acuífero. Ahora sí que todos pueden participar porque pues nadie ve qué está poniendo nadie. Vamos a esperar un rato a ver si entran más respuestas. Ok, ¿de dónde viene el agua que llega a tu casa? De un acuífero. ¿Alguien más? De pozos, ok. Esperamos un ratito más. De presas. Ok, presas, acuífero, pozos. Pozos y pequeñas represas. Ok. Nadie más. O nada más hay 4 conectados. Acuífero, Cutzamala. Bueno, eso depende de dónde nos estén viendo. Es la ventaja de hacer las pláticas en línea que se pueden ver en muchos lados. Ok, entonces ríos, pozos, presas, Cutzamala, acuífero. Hay 2 de acuífero, solo que quedó diferente. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? De pozos de Juriquilla, ok. Entonces ya en pozos van 3 de pozos, pequeñas represas, presas, acuífero 2, de manantiales. Ok, pues a ver, todo eso está bien. Entonces, pues bueno, el agua que llega a su casa puede venir de un acuífero o puede venir de ríos, que al final el sistema Cutzamala
es un sistema de presas que captan agua de los ríos, ¿no? Entonces, bueno, pueden venir del acuífero el agua que llega a su casa. Y el agua que se saca de un acuífero se saca por medio de pozos, ¿ok? Entonces, ahora, bueno, vamos a pasar a la siguiente, a ver. Ahora, la siguiente pregunta pusieron los pozos y lo del acuífero, ¿no? Entonces, ¿qué es un acuífero? ¿Qué se imaginan cuando piensan en un acuífero? Porque es algo que muchos escuchamos en las noticias, ¿no? Es igual, tienen que entrar a la misma página y ahí pueden mandar sus respuestas. ¿No se les ocurre nada? ¿No piensan nada cuando piensan en un acuífero? A ver, creo que a nadie se le ocurre nada con lo del acuífero. Una formación permeable, ok, la primera respuesta, muy bien. Ok, un acuífero es una formación permeable. ¿De qué se imaginan que está hecho un acuífero? Capas rocosas permeables. Ok, el acuífero está en el subsuelo. Una cueva con agua. Formación geológica. Arenisca. Algo permeable. Ok. Agua subterránea. De rocas, arenilla. ¿Alguien más? A ver si llegamos a los 15 con esta pregunta. Rocas y suelos porosos. Ok. Bueno, hago esta pregunta porque mucha gente piensa que pues, los acuíferos son como lagos que están en el subsuelo, ¿no? Y pues no, los acuíferos no son lagos que están en el subsuelo. Entonces, a ver, me voy a salir. Siguen las respuestas. A ver. Agua contenida en rocas, ok. Bueno, puede ser agua contenida en rocas. Básicamente es agua que está contenida en un medio poroso, ¿sí? El medio poroso, pues puede ser un medio fino, como, bueno, no muy fino, como arenas, ¿no? O grueso, como gravas. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, bueno, voy a empezar la presentación. A ver si funciona la tecnología. Espero que se esté viendo ahí la presentación. ¿Me podrían...? Supuestamente estoy presentando aquí en la pantalla mi presentación. A ver. No, no se ve. Bueno, espero que si no se vea, me avisen si no se está viendo mi presentación. Ya me pasé. Bueno. Ok. Que no. Ahí está. Bueno. Ya lo quité. Muy bien. Bueno, entonces, esta es una fuente que está en el bosque de Chapultepec, que es la fuente de Tlaloc, hecha por Diego Rivera. Y, bueno, Tlaloc sabemos que es el dios de la lluvia. Y esta diapositiva la pongo porque esto es uno de los lugares a donde llegaba el agua del sistema Lerma. Ajá. Sí. A ver. ¿No se ve la presentación? A ver. No. Espérenme tantito.
Ok. A ver. Ja. Ok, ya. Creo que ya se está viendo. ¿Sí se está viendo ya? Espero que sí. Si no, sí, ok. Gracias, Sara. Bueno, entonces, a ver, me quedé en que aquí, bueno, es una fuente en la que llega el agua del sistema Lerma, ¿ok? A la Ciudad de México. Eso ahorita voy a hablar un poco de eso. Entonces, empezando, bueno, pues, ¿cómo y dónde se usa el agua en México? De acuerdo a las estadísticas del agua en México, el 61% del agua que se utiliza en el país proviene de aguas superficiales. Aguas superficiales son agua que está en los ríos, agua en manantiales y agua que obviamente está en las presas. El 39% restante viene de aguas subterráneas. Entonces, por eso les preguntaba si sabían de dónde venía el agua en su casa, ¿no? Porque yo una vez llegué a un lugar y a preguntar si sabían de dónde venía el agua y no tenían la menor idea, ¿no? Su respuesta fue que, pues, de la llave. Que sí viene de la llave, pero ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen? Entonces, bueno, los que estamos aquí en Querétaro, la mayoría del agua que llega a nuestras casas es de aguas subterráneas, del acuífero del Valle de Querétaro. Por ahí alguien puso que el sistema Cutzamala, me imagino que es gente que está en la Ciudad de México. El sistema Cutzamala provee el 22% del agua a la Ciudad de México. Y el acuífero de la Cuenca de México proporciona cerca del 66% del agua subterránea. Eso más al rato, bueno, al ratito lo pongo. Ahora, de esta agua, el 76% se utiliza con fines agrícolas, el 15% para abastecimiento público urbano y el 5% industrial. Bueno, por ahí falta un porcentaje que no pinta mucho, pero los más importantes son agrícola y abastecimiento. La región hidrológica, Lerma Santiago Pacífico, es la región hidrológica que tiene mayor extracción de agua. Ahora, ¿qué es esto de la región hidrológica? ¿Cómo se determinan las regiones hidrológicas? Bueno, para determinar las regiones hidrológicas se utiliza un concepto que se llama cuenca hidrológica. Y pues el agua subterránea viene de los acuíferos, ¿sí? Que son materiales que pueden retener agua, ¿sí? Ahora, ¿qué es una región hidrológica? La región hidrológica, como dije, parte de un concepto que se usa en hidrología, que es la cuenca hidrológica, y luego ¿de dónde viene el agua subterránea? De los acuíferos, ¿ok? Ahora, ¿cómo delimitamos las cuencas hidrológicas? Para poder, la cuenca hidrológica es la unidad básica para cualquier estudio hidrológico, ¿sí? Entonces, para determinar una cuenca hidrológica se necesita la topografía del terreno. ¿Y por qué es la unidad básica? Bueno, es la unidad básica porque con la topografía podemos delimitar cuál es la zona de captación de agua y para eso sirve una cuenca. Es como si tenemos una olla, supongamos que es una cuenca perfecta la olla, ¿no? Tenemos una olla, pasa una nube lloviendo. Cuando la nube pasa por arriba de la olla, toda el agua que precipita la nube va a caer sobre la cuenca, que es la olla. Lo que llueva fuera de la olla ya no forma parte del agua que capta esa cuenca, ¿sí? Entonces es algo así similar. Esta es la cuenca de un arroyo que está en la ciudad de Motocintla, en Chiapas. Y bueno, este es el arroyo que está en esa cuenca. Y si nosotros queremos saber cuál es el agua que va a captar esa cuenca, utilizamos la cuenca hidrológica, que está delimitada por el parteaguas, que aquí está en color rojo, ¿sí? Entonces, con esto podemos calcular, por ejemplo, si ustedes escuchan cuál es la disponibilidad de agua en cierta cuenca, pues para obtener esa disponibilidad de agua utilizan este parteaguas y con eso hacen una cosa que se llama balances hidrológicos, ¿no? Ahora, hay dos tipos de cuencas hidrológicas, las cuencas exorreicas, que son cuencas que tienen salida, y cuencas endorreicas que no tienen salida. Este es un ejemplo de una cuenca endorreica, que son las lagunas del Sol y de la Luna en el Nevado de Toluca, ¿sí? El Nevado de Toluca, pues es una especie
que se queda perfecto para el ejemplo de la olla, ¿no? Entonces, todo lo que precipita donde está el cráter va a caer hacia esas dos lagunas, ¿sí? Bueno, pregunto como si pudiéramos interactuar, pero no podemos, ¿verdad? Okay. Al final, ahí vayan poniendo sus preguntas en el chat. Y bueno, aquí pongo otra vez, regresamos a la pregunta de qué es un acuífero. Entonces, algunos, bueno, uno de los que contestaron pusieron que son un río subterráneo, un lago subterráneo, ¿no? Pues sí, podría ser, pero en realidad eso como que no se explota. Por ejemplo, aquí en el Valle de Querétaro, si tenemos el acuífero del Valle de Querétaro, lo que tenemos son pozos que están perforados como en arenas, ¿sí? Entonces, los que hayan ido a la playa, cuando van a la playa, pues todo el mundo en la playa se pone a jugar a hacer castillos de arena, ¿sí? Y cuando hacen castillos de arena, pues le ponen un pozo al castillo de arena, empiezan a excavar. En la parte superior, bueno, vamos a la siguiente diapositiva, ya me estoy adelantando. Entonces, para explicar bien esta figura, entonces la parte de arriba, vamos a la playa, hacemos nuestro castillo de arena, empezamos a excavar. Hasta arriba la arena está muy caliente, nos quema los pies y conforme empezamos a excavar, el agua cada vez está más húmeda hasta que llegamos a una parte en la que se nos va a encharcar el foso que estamos haciendo alrededor del castillo, ¿sí? Entonces, cuando estamos empezando a excavar en la arena, tenemos la zona no saturada, ¿ok? Después, conforme va aumentando de humedad la arena, estamos en la zona capilar. ¿Eso qué quiere decir? Que los poros que existen entre los granos de arena no están saturados de agua, hay espacios rellenos de aire y de agua, ¿ok? Y ya cuando llegamos a la zona saturada, cuando se nos inunda el foso que estamos excavando, ya eso es agua subterránea en realidad, ¿sí? Y es lo que ejemplifican aquí estas figuritas. Entonces, aquí tenemos espacios llenos de aire, que está en blanco, y azul, que es el agua. En la zona ya saturada, está todo lleno de agua. Esto es el agua subterránea, esto es un acuífero. Esto sería un acuífero, ¿ok? Entonces, ¿cómo se recargan los acuíferos? Pues cuando llueve, una parte de lo que llueve es tomado por las plantas, otra parte se infiltra al suelo, y eventualmente una parte va a llegar a recargar el acuífero, ¿sí? Ahora, ¿cómo se mueve el agua subterránea? Cuando hablamos de un acuífero, pues estas son zonas grandes. Entonces, en las zonas montañosas, normalmente llueve más porque hay una precipitación de tipo orográfico. Entonces, en estas zonas llueve, y cuando los acuíferos están en equilibrio que no han sido explotados, hay una cosa que se llama nivel piezométrico, es más o menos paralelo al terreno, cuando están en equilibrio los acuíferos, ¿sí? Entonces tenemos aquí las zonas de recarga, y después, esta figura la estoy poniendo porque normalmente uno piensa que el agua subterránea no está conectada con el agua superficial. Y aquí lo que tenemos es un acuífero que está conectado con estas dos corrientes, ¿ok? ¿Por qué pongo esto? Porque al rato vamos a ver un ejemplo de un lago que se ha secado aquí en México debido a la extracción de agua subterránea para irrigación en la cuenca del Lerma. Entonces aquí regresamos otra vez a la interacción que hay entre el agua subterránea y el agua superficial. Tenemos aquí un acuífero en época de lluvias, entonces aquí o en una zona húmeda, y si se fijan, este es el nivel piezométrico y estas flechas marcan las líneas de flujo del acuífero. Entonces este acuífero está descargando esta corriente. Cuando estamos en una zona árida, lo que pasa, bueno, hay un acuífero ahí, pero el acuífero, si no ha llovido, no está conectado con la corriente. En épocas de lluvias se pueden conectar. Ahora, ¿qué pasa cuando extraemos agua de un acuífero? Normalmente, bueno, en estado natural el acuífero está en equilibrio con la corriente. Aquí tenemos una corriente, un río, y tenemos un acuífero. Está aquí toda la zona de recarga y estas son las líneas de flujo del acuífero hacia la corriente superficial, bueno, hacia el río. Entonces, el agua que se recarga eventualmente va a descargar al río. Pero bueno, pues empieza la civilización a llegar y se ponen a excavar pozos, ¿no? Porque pues hay que regar para poder tener cultivos.
y empiezan a extraer agua con los pozos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues este pozo empieza a captar agua que originalmente llegaba a la corriente. Este pozo no está sacando demasiada agua, entonces todavía una parte de la recarga llega a la corriente. Pero ¿qué pasa si se aumenta la extracción? ¿Sí? Llega un momento en el que también, por ejemplo, este pozo va a empezar a extraer agua de la corriente. Esto ya es qué pasaría en una zona desarrollada. Antes de que llegara la civilización a esta zona, estaba el acuífero en equilibrio. Llegan, se empieza a sacar mucha agua en esa zona. ¿Y qué es lo que pasa? Hay una cosa que se llama abatimiento del nivel freático. Entonces, estos pozos están empezando a sacar agua y abaten el nivel freático. Y abaten tanto el nivel freático que ya el acuífero no va a estar comunicado con la corriente superficial. ¿Eso qué consecuencias puede tener? Pues, por ejemplo, tenemos aquí un agricultor que tiene un pozo pequeño y aquí un agricultor industrial que tiene un pozo muy profundo. Entonces, empiezan a sacar agua los dos y va a llegar un momento en el que el nivel de abatimiento es tal, que ya este pozo, que no es tan profundo, no va a poder sacar agua. Entonces, lo que van a tener que hacer es perforar todavía más para poder empezar a sacar agua. Bueno, ya que tenemos claros los conceptos del acuífero, de cuenca hidrológica y de los efectos que tiene la extracción de agua, pues vamos a hablar de las cuencas de México y Lerma. ¿Por qué? Pues porque Lerma es la cuenca donde más agua se saca, ¿sí? Pues aquí tenemos las cuencas del río Lerma. A ver, voy a ver si puedo... Ahí está. Bueno, aquí tenemos estas líneas de color negro representan los partaguas de las cuencas, ¿sí? Entonces, esta de aquí que estoy coloreando es la cuenca del río Lerma. Entonces, si se fijan en esta figura, el río Lerma empieza por acá en Toluca, ¿sí? Por aquí viene el río Lerma, continúa, pasa por Salamanca, cerca del Valle de Santiago, se le une el río Turbio, luego el río Duero, antes se le une el río Querétaro, el río La Laja, y eventualmente va a llegar al lago de Chapala. El lago de Chapala es la principal fuente de suministro de agua potable para la ciudad de Guadalajara, que está aquí, ¿sí? Ahora, estas cuencas pues, son interesantes porque están conectadas, como lo acabamos de ver más o menos ahorita, ¿sí? Entonces, a ver, tenemos aquí la ciudad de Toluca, donde empieza el río Lerma. Luego tenemos aquí la ciudad de Querétaro, donde empieza también el río Querétaro. Tenemos por acá Celaya, Salamanca, León, ¿sí? Y luego aquí tenemos la Ciudad de México y aquí está la Cuenca de México. Aquí está la Ciudad de México, por acá está Pachuca, ¿ok? Ahora, lo interesante es que la Cuenca de México saca las aguas residuales a esta otra cuenca, que es la cuenca del río Tula, ¿sí? Saca sus aguas residuales por medio del gran canal de desagüe, que es el que está en color amarillo, y luego aquí está el emisor central. Por donde está la pluma, lo voy a marcar porque creo que no se ve muy bien. Entonces empezamos por acá. Aquí está el distrito de riego del Valle del Mezquital, ¿sí? Y luego aquí donde está este número 7, aquí se encuentra la presa de Zimapán, ¿ok? La presa de Zimapán pues recibe las aguas que ya pasaron por todas estas, salieron de la Ciudad de México, fueron utilizadas para irrigación en el Valle de Mezquital. Luego, la Ciudad de México, lo que aquí está interesante, es que en 1951 empezó a traer agua de la cuenca alta del río Lerma, de esta zona. Entonces se perforaron varios pozos por aquí para llevar agua a la Ciudad de México. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque la Ciudad de México, como lo mencioné hace rato, pero bueno, si no se acuerdan,
La Ciudad de México depende del acuífero para su suministro de agua potable. Básicamente, el 66% del agua potable que se suministra en la Ciudad de México y la zona metropolitana viene del acuífero. Entonces, esto ha ocasionado problemas como subsidencia del terreno, que es básicamente que se está hundiendo el terreno, ¿sí? Entonces, lo que quisieron hacer fue disminuir la cantidad de agua que se sacaba del acuífero y por eso empezaron a traer agua de aquí del Alto Lerma, ¿ok? Ahora, cuando empezaron a sacar, ya vimos cuál es el efecto de empezar a extraer mucha agua subterránea en los cuerpos de agua superficiales, ¿no? Cuando empezaron a sacar agua del Alto Río Lerma, bueno, de la cuenca alta del río Lerma, se empezaron a secar manantiales y lagunas que había en esta zona. Eso fue en 1951, cuando empezó a operar el sistema Lerma. Entonces, pues como la Ciudad de México no dejaba de crecer, pues empezaron a traer agua de otra parte, que lo dijeron en las respuestas de dónde viene el agua que llega a tu casa. Pues empezaron a traer agua de la cuenca alta del río Cutzamala, que es esta que está aquí. Bueno, aquí estoy poniendo el nombre, pero la cuenca es esta, ¿sí? Aquí es la cuenca alta del río Cutzamala. Y este cuerpo de agua que se ve por acá es una presa que se llama Villa Victoria, ¿sí? Bueno, entonces antes había un sistema de presas aquí que era para generar electricidad y esas presas que se usaban para generar electricidad se empezaron a utilizar para llevar agua a la Ciudad de México con el sistema Cutzamala, ¿sí? Que es una obra de ingeniería impresionante, pero bueno, así está más o menos la relación entre las cuencas, ¿sí? Entonces, como mencioné, bueno, pues las cuencas fueron conectadas en 1951 con el sistema Lerma. La cuenca de México está conectada con la cuenca del río Pánuco por medio del Gran Canal del Desagüe que se terminó en 1900, que hay un libro muy interesante que habla sobre la historia de la construcción del Gran Canal del Desagüe, que al final en la última diapositiva tengo ahí unas referencias por si a alguien le interesa esa historia. Y bueno, la cuenca, ¿por qué es importante la cuenca Lerma-Chapala? Porque el 80% del agua en esta cuenca se utiliza para riego. En esta cuenca se encuentra el 12.5% del área nacional que está bajo irrigación, ¿sí? Luego, el lago de Chapala es la principal fuente de agua de Guadalajara. Y la cuenca de México depende en un 66% del acuífero para suministro de agua potable, 22% para el sistema Cutzamala y 9% para el sistema Lerma, ¿ok? Que ya con lo que expliqué en la diapositiva anterior, ya todos estamos familiarizados con estos sistemas. Ahora, en una de las diapositivas mostré cómo iba bajando el nivel piezométrico conforme sacaban agua del acuífero. Aquí está qué tanto ha disminuido el nivel piezométrico en diferentes ciudades con la extracción de agua subterránea. Entonces aquí tenemos en la parte superior, tenemos la de Toluca, en Toluca cómo ha disminuido. Esta línea que está aquí roja, el número rojo, representa la elevación de la superficie en esa localidad, ¿no? Entonces aquí tenemos, pues Toluca está más o menos a 2.650 metros sobre el nivel del mar, la Ciudad de México a 2.250. Esta altura está tomada donde están estos pozos que están midiendo el nivel piezométrico, ¿no? Entonces básicamente esta diferencia nos marca, está muy sensible el mouse, la profundidad que hay al agua subterránea, ¿no? Entonces eso quiere decir que aquí en el 2000, en este punto donde está este pozo, el BR98, el agua subterránea estaba a 50 metros de profundidad, ¿sí? Espero que esté claro, parece que no sé si está claro o no. Aquí en este otro pozo, en el 140 de Toluca, pues aquí ya para el 2011 estaba a más de 50 metros de profundidad. Y si se fijan aquí en Querétaro, tenemos pozos en donde el agua está a casi 150 metros de profundidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente estos niveles han ido aumentando, la profundidad, porque no se deja de sacar agua de los acuíferos, ¿sí? Aquí tenemos el caso de Celaya, de Irapuato y de León.
Como mencioné anteriormente, en la Ciudad de México uno de los efectos más notables es el hundimiento del terreno, ¿sí? Y de hecho la Ciudad de México tiene la tasa de hundimiento es una de las tasas de hundimiento más altas del país. Ajá. Del país a nivel mundial, que diga. Hay zonas en la Ciudad de México que en esta columna tenemos la tasa de hundimiento, la tasa de subsidencia, que es de 30 centímetros al año. Ajá. Y la tasa de abatimiento es de más o menos 2.5 metros por año. ¿Ok? Ahora nos podemos ir a Querétaro, donde vemos que la tasa de abatimiento es de 3.3, la más alta, es de 3.33 metros por año, pero aquí únicamente se está hundiendo 5 centímetros por año. Bueno, ese es uno de los efectos que es muy notable en la Ciudad de México, pero si podemos ver en esta tabla se puede observar que hay muchas ciudades que se están hundiendo en la República Mexicana. Ese es uno de los impactos más visibles, el hundimiento, ¿no? Pero algo muy importante es que sepamos que el agua subterránea y el agua superficial están interactuando, ¿sí? Y entonces, para mostrar esto, nos vamos a ir aquí al Valle de Santiago, donde hay unos cráteres que antes tenían unos lagos que están conectados con el acuífero de esa zona, ¿sí? Y como vamos a ver en esta diapositiva, en el Valle de Santiago hay una gran extensión de áreas que están bajo irrigación. Si se fijan, esta es una imagen de satélite, y pues aquí se puede ver cómo están todas las parcelas que están siendo irrigadas. Ajá. Aquí tenemos, bueno, este se llama el Rincón de Parangueo, y este cráter antes tenía un lago, y ese lago se ha ido secando con el tiempo. ¿Y pues por qué se ha ido secando? Porque ese lago está conectado con el agua subterránea, con el acuífero regional. Aquí tenemos un punto que representa un pozo de observación, está en color verde, y el nivel piezométrico de ese punto, de este pozo, está marcado en esta gráfica con color verde. Entonces podemos ver que también aquí el nivel piezométrico está disminuyendo cada vez más, ¿no? Bueno, la profundidad cada vez es mayor. Aquí tenemos, esta línea nos está marcando la elevación del terreno en esa zona, que son 1.730 metros sobre el nivel del mar. Y por ejemplo, aquí en el año 2000, el nivel piezométrico estaba a 1.680 metros. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si tomamos la diferencia de aquí para acá, tenemos más o menos 50 metros de profundidad. ¿Ok? Esto en el 2000. Y como podemos ver en esta gráfica, el nivel piezométrico cada vez está a mayor profundidad. Esta línea marcada, aquí esta línea en línea discontinua, nos marca la profundidad del fondo del lago. Ajá. Entonces, aquí podemos ver que el nivel piezométrico ya está inclusive abajo del fondo del lago. Entonces ya el lago ya no está conectado con el acuífero. ¿Y eso qué repercusiones ha tenido en el lago? Pues vamos a ver. Aquí tenemos cómo estaba el lago en 1986. ¿Sí? Inclusive por ahí hay uno de estos cráteres, tenía un trampolín, porque la gente se iba ahí, pues era un balneario en realidad, y la gente hasta se echaba clavados en los lagos que estaban ahí. Ahorita ese cráter que tenía un lago con trampolín, pues ya está completamente seco. Y bueno, como vemos aquí en 1986, esta era la extensión del lago, ahí en Rincón de Parangueo. Luego en 1990 está disminuyendo la extensión del lago, 1995 todavía menor, y pues ya de forma más reciente tenemos esta evolución del lago, ¿no? 1999, para el 2003, 2007, y pues ya si se fijan en el 2015 y 2016 ya, pues ya no hay lago, ya es como un charco lo que está ahí, un charcote enorme. ¿Ok? Y bueno, pues con esto acabo la plática, porque lo que me interesaba no era dar nada más cifras, sino pasar el mensaje de que el agua subterránea y el agua superficial están conectados. ¿Sí? Y bueno, pues para concluir, hay interacción entre el agua subterránea y el agua superficial. Se necesita una planeación integral para el manejo del agua.
se debe de optimizar el uso de agua en las zonas de riego, porque como se riega en México normalmente es por inundación. Se saca agua y se riega las parcelas y no, bueno, no se le pone atención a cuánta agua en realidad requieren las plantas, ¿no? Se podría tecnificar el riego con, por ejemplo, riego por goteo. Ajá. Y bueno, pues lo que se necesita es una planeación integral para manejo del agua, porque estamos viendo que los acuíferos, pues cada vez se está batiendo más el nivel piezométrico, pero se está construyendo en las zonas que son zonas de recarga para los acuíferos, ¿no? Entonces esto es una falta de planeación integral para el manejo del agua. Y bueno, pues si tienen alguna duda, ahorita vemos en el chat, me pueden mandar también un correo. Y si quieren saber más de lo que les acabo de presentar, están estas referencias que, bueno, pues estas se pueden descargar, los que tengan acceso en el campus de la UNAM, y si les interesa leerlos, me pueden mandar un correo y con mucho gusto se los mando. La historia del desagüe está en este libro, creo que no sé si ya lo sigan editando, pero es un libro, bueno, aquí me falló aquí en taché. Es este libro que es El Paradigma Porfiriano, Historia del Desagüe del Valle de México, que cuenta toda la historia del drenaje de México hasta que finalmente en 1900 se pudo terminar el Gran Canal del Desagüe por el Tajo de Nochistongo. Es un libro que está muy interesante a los que les interesa este tema. Y bueno, pues con esto acabo la presentación. Gracias por su atención. Ok. A ver. Bueno, Alejandro, pues bueno, no hay que decir nombres, ya me siento en la televisión. A ver, ¿cuánto tiempo tarda una gota de lluvia en cargar un acuífero que está a 500 metros? Me imagino que aquí te refieres a que está a 500 metros de profundidad. Bueno, esa es una pregunta compleja porque depende de muchas cosas. Lo que, por ejemplo, para recargar un acuífero que está a 500 metros, sí son decenas de años. Yo creo que podrían ser hasta 100 años, pero depende de las condiciones geológicas del acuífero. ¿Y dónde encuentro la información de los acuíferos en México? La Conagua tiene información a nivel nacional de algunos acuíferos, bueno, de todos los acuíferos. Si te interesa información, por ejemplo, del acuífero de la Ciudad de México, yo te puedo pasar información y puedes mandar un correo. Tengo varios artículos sobre el acuífero de la Ciudad de México y también del acuífero de aquí del Valle de Querétaro. No sé si hay más dudas. Ok, profundidad de abatimiento está correlacionada con el espesor del acuífero. Sí, 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 no, bueno, los acuíferos son sistemas muy complicados, ¿no? Muy complejos, pero sí, una parte está relacionada con el espesor del acuífero, pero también de cómo está la recarga del acuífero, ¿no? Y sus condiciones de permeabilidad. Pero sí se puede decir que está correlacionada con el espesor del acuífero. La agricultura es el sector que utiliza la mayor parte del agua subterránea, pero también es el sector responsable de su sobreexplotación, depende de la zona en la que estemos hablando, ¿no? En la cuenca de México, el causante del abatimiento de los niveles piezométricos es la extracción para suministro de agua potable. O sea, básicamente todos los pozos que están en la Ciudad de México son para suministro de agua potable. Entonces ahí, en la Ciudad de México, pues es el responsable de los abatimientos es suministro de agua potable. Igual en la cuenca alta del Lerma, donde están los pozos del sistema Lerma. Pero
pues como vimos ahorita en los acuíferos que están en la cuenca media del Lerma, que es donde hay muchas zonas de irrigación, ahí sí la agricultura es la actividad responsable de la sobreexplotación de los acuíferos, ¿no? Ok, muchos pozos agrícolas están rellenando pipas para abastecimiento hotelero residencial. Sí, eso también es un problema. ¿Por qué? Porque los pozos que están registrados como uso agrícola también tienen subsidio para consumo de electricidad. Entonces, pues no pagan casi nada para poder extraer el agua. Y el problema es que, pues sí, la regulación de la extracción de los pozos que ya están registrados y cambian de uso agrícola, o como por ejemplo para llenar pipas, pues es un problema. Que eso, pues sí, tienen que estar yendo brigadas a verificar que se esté cumpliendo el uso para el cual fue autorizada la extracción. ¿Dónde puedo conseguir la información litológica de los pozos en la ciudad de Querétaro? En el Centro de Geociencias, la doctora Carreón tiene esa información. Ramón, ¿qué edad aproximada tiene el agua que estamos consumiendo en Querétaro? La verdad, esa pregunta me la voy a llevar de tarea porque si te digo un número, te voy a decir una mentira. Entonces voy a averiguarlo porque la verdad no, es algo que no he, pues nunca me lo había preguntado, pero qué bueno que me lo preguntas. La zona de Juriquilla ha crecido en forma exponencial y sigue creciendo. ¿Habrá suficiente agua en los próximos 20 o 30 años? Pues esa es la pregunta del millón. Ese es el problema, bueno, es el último punto de la diapositiva de mis conclusiones, ¿no? Que hace falta una planeación integral para el manejo de los recursos. Porque, pues, es a lo que mencioné, ¿no? Por ejemplo, están construyendo en zonas que son zonas de recarga de los acuíferos, zonas de Juriquilla, pues en toda la zona alta de Querétaro están todos los desarrollos nuevos de la zona y lo que están haciendo es tapar las zonas de recarga. Entonces, bueno, pues lo que se debe de hacer es ubicar bien las zonas de recarga y tratar de desarrollar planes integrales, pero eso sí ya uno como investigador puede proponer qué hacer, ¿no? Pero ya la toma de decisiones pues no es nuestra. En la época de lluvias de cada año se recargan los acuíferos. No necesariamente. Mira, yo creo que en un acuífero poco profundo sí se puede observar la relación que existe entre la zona, por ejemplo, se marcan los piezómetros en acuíferos poco profundos y cuando empieza a llover, el nivel piezométrico sube. Pero esto pasa cuando la recarga no tarda mucho en recargar al acuífero. En acuíferos como los que tenemos aquí en la zona del Bajío, pues la recarga yo creo que ha de ser como de 90 años, algo así, 80 años, que es algo que hay que investigar, ¿no? Entonces no es inmediata la recarga toma tiempo. Y ese también es el problema de la sobreexplotación del agua subterránea, que los efectos de la sobreexplotación del agua subterránea no los ves de forma inmediata, porque el agua subterránea no la ves, ¿no? Está ahí, pues en el acuífero, al cual nosotros no tenemos acceso. No es como el ejemplo del lago, del cráter, que uno puede ver cómo se está secando. El acuífero no lo vemos. El uso de pesticidas está contaminando los acuíferos. Sí, si utilizan pesticidas en las zonas de recarga de los acuíferos, sí se pueden contaminar los acuíferos. Y no solamente el uso de pesticidas es peligroso, también es la ubicación de las gasolinerías que también están proliferando por todos lados. ¿Usted cree que es posible realizar una regulación de la extracción para los acuíferos que ya se encuentran amenazados y que ya están sobreexplotados? Pues yo creo que sí se podría regular. Algo que se debe hacer, bueno, por ejemplo, en la Ciudad de México
hasta donde yo sé, la fuga en la red de distribución de agua potable alcanza como el 30%, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer es pues darle mantenimiento a las redes de distribución de agua potable. Se debe optimizar, por ejemplo, en la zona media del Lerma, donde hay mucha irrigación, bueno, en general, donde hay irrigación, se tiene que mejorar la técnica de irrigación. No es nada más sacar agua e inundarla, ¿no? Inundar las zonas de riego, a eso me refiero. Entonces yo creo que sí se puede efectuar una regulación, ¿no? Y también algo que se debe de hacer es, por ejemplo, bueno, también si les interesa me pueden contactar y les puedo mandar un estudio del acuífero de aquí de Querétaro, donde se hacen propuestas sobre cómo mejorar los estudios de los acuíferos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces lo que se toma en cuenta para estimar la recarga de un acuífero es una precipitación constante sobre la cuenca, y eso es algo que en la realidad no pasa. Entonces también, antes no se tenía la tecnología que se tiene ahora como para hacer estudios de modelación numérica que consideren la variación en la recarga de los acuíferos, y con eso se pueden hacer mejores planeaciones, ¿no? Ahora, a ver esta pregunta, Paula Sofía. Profundidad de subsidencia está relacionada al espesor del acuífero. Ok, bueno, la profundidad de subsidencia está relacionada al espesor del acuífero. Aquí me imagino que, no sé si me quieres preguntar qué tanto se pueda hundir, pero básicamente, bueno, lo que yo entiendo de tu pregunta es si está relacionada la tasa de subsidencia con el espesor del acuífero. La tasa de subsidencia depende de la capacidad elástica del material. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo tener un medio como tipo arena a tener un medio tipo arcillas, como en la Ciudad de México. La Ciudad de México está construida en los depósitos lacustres. En los depósitos lacustres donde estaba el lago, un lago enorme, ¿no? Entonces, las arcillas tienen una gran capacidad de absorción de agua. Las arcillas son casi impermeables, pero sí pueden soltar agua, y es lo que ha estado pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cuenca de México está hasta arriba los depósitos lacustres, que son arcillas, ¿no? Eso se llama un acuitardo porque casi no deja circular el agua. Y abajo del acuitardo está el acuífero granular, que es la principal fuente de suministro de agua potable de la Ciudad de México. Entonces, lo que ha pasado es que la presión que había en el acuífero es un acuífero confinado porque tiene un acuitardo arriba, ¿no? Es como si le pusieran una plastilina a una capa de arena. Entonces, lo que está haciendo la extracción de agua en la Ciudad de México es que está perdiendo presión, y la arcilla que está arriba, que antes estaba bajo presión por el agua que quería salir, ya está drenando también agua hacia la parte inferior, al acuífero granular. Entonces se está compactando. Ajá. Entonces, pues la relación básicamente de cuál es la subsidencia depende de la material, de las capacidades elásticas del material. Bueno, sí. La hidroponía debe contrarrestar el gran impacto del uso del agua en la agricultura tradicional. Bueno, no sé si me está preguntando si la hidroponía es viable para contrarrestar el gran impacto del uso de agua en la agricultura tradicional. Pues yo creo que sí. No puedo contestarte con certeza, ¿no? Pero yo pienso que sí. O sea, cualquier tecnología que mejore el uso del agua es bueno, ¿no? Es algo que hay que implementar ya. Mi correo, creo que no lo están viendo. A ver, ¿dónde está? A ver, les voy a compartir otra vez. Bueno, mi correo es jaime-carrera@geocienciasunam.mx. Voy a tratar a ver, es que me hago bolas aquí con los... ya vi cómo. A ver.
Ah, a ver, creo que ya no hay más preguntas. Bueno, les voy a compartir mi pantalla porque ahí aparece el correo. Ahí está. Si no se ve, me avisan, por favor. Bueno, entonces, si les interesa alguno de los artículos, me pueden mandar un correo y con gusto se los paso. No sé si hay otra duda. Bueno, tengo que salirme porque no veo el chat. Bueno, Pablo Sofía, pues gracias a ti por las preguntas y por conectarte a la plática. A ver, está. Ok, alguien está sugiriendo una reglamentación en la construcción y dejar de usar agua potable en el baño, de usar las aguas grises, aumentar el tratamiento de agua. Sí, por supuesto, eso es algo que no se ha implementado, ¿no? El tratamiento de las aguas y la reutilización. Ok, pues ya no hay más preguntas. Gracias por conectarse a la plática, que no deja de ser raro dar la plática de esta manera. Bueno, ok, gracias, hasta luego.